se me ocurre una idea o cuando quiero trabajar algún tipo de tema, empiezo a tomar notas y lo que hago es, tengo un archivo en mi computadora donde voy anotando todo este tipo de cosas y uso como etiquetas, ¿sí? Entonces como determinada idea está relacionada con tal tema, entonces a todo todo uso la misma palabra. Y ese proceso de ir tomando notas o de ir pensando características de los personajes o de lo que pasa puede llegar a durar, no sé, desde un mes hasta años, ¿no? Hay cosas que en algún momento me gustaría escribir, pero que todavía siento que no puedo escribirlas, pero que van quedando ahí. Y después en algún momento hago como una búsqueda de todo este archivo y junto todas las notas que tienen la misma etiqueta y en algunos casos medio como que a partir de eso ya está el texto un poco armado, que casi que de ahí sale un primer borrador que hay que organizar un poco y ya está. Todos los otros cuentos o en la novela no hay nada autobiográfico, ¿no? Sí hay como ciertas cosas a partir de la experiencia, no sé, la experiencia de viajar en ómnibus o de tomar un té, bueno, esas son cosas que obviamente que uno de alguna manera puede contar porque pasó por ese lugar, ¿no? Sí. Pero también hay muchas otras cosas que no sé, hay muchas experiencias que no vivieron y que uno trata de imaginar o de leer o en algunos casos pregunto mucho. Y por otro lado también sí hay cosas que a mí me pasaron y que sirven de disparador para los cuentos. Cuando estoy escribiendo se va colando lo que voy viendo por la ventana, lo que sucede alrededor, ¿no? De alguna manera pasa. Pero en la mayor parte de las situaciones, los conflictos principales, los personajes, surgen casi siempre de la imaginación. El escenario por ahí no. En general yo escribo sobre lugares que a lo mejor los transformo, los corro, hago como ciertos corrimientos, pero casi siempre escribo sobre lugares que conozco y que conozco bastante bien. O que si no, como lugares que voy armando, pero a partir de ciertos conocimientos de diferentes lugares y ese tipo de cosas. Por ahí habría que hacer como cierta diferencia entre el campo de lo literario en Buenos Aires y el campo de lo literario fuera de Buenos Aires, en Argentina. Y yo no pertenezco demasiado al campo literario de Buenos Aires. Y yo creo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, la aparición de Internet fue algo sumamente importante y hoy por hoy no importa mucho desde dónde uno está escribiendo, ¿no? Sí, por ahí, desde el lugar donde uno se mueve como agente de un campo, como escritor, ni como figura pública, casi sí tiene que ver con el lugar donde vive. En tanto, bueno, si yo estoy en Córdoba, interactúo con padres cordobeses y pasan cosas que tienen que ver y me importan problemas del campo de lo cordobés. Y si un escritor está en Buenos Aires, le pasa lo mismo con Buenos Aires, o en Caracas, o en México, o en donde sea, ¿no? Pero tiene que ver con la figura pública, no con necesariamente con lo que se escribe. Hoy por hoy leemos y discutimos y contestamos a tradiciones que no necesariamente son las tradiciones de lo nacional, sino son tradiciones que se trasvasan todo el tiempo. Creo que en Córdoba particularmente, desde la vuelta a la democracia en los años 80, apareció un grupo de narradores, muchos de ellas mujeres y la mayoría ligada a la promoción de la lectura en las escuelas y a la lectura infantil, que hicieron que Córdoba tenía una larga tradición literaria y de ciudad culta y de ciudad universitaria, pero creo que casi siempre predominaron los poetas por sobre los narradores, y sobre todo los poetas y los narradores, sobre todo los narradores, siempre estuvieron más ligados o muy ligados a la academia, ¿no? Entonces eso hacía que su literatura fuera
particular y con mucha influencia, o por lo menos yo veo cierta influencia del objetivismo francés de la década del 50 y del 60, ¿no? y ese tipo de cosas. En la década del 80 aparece este grupo de mujeres ligadas a la difusión de la lectura, que empiezan a escribir para chicos y después empiezan a escribir obras para adultos y obras normales, y que empiezan como que hacen ingresar aire nuevo al campo de lo literario, y empiezan a coordinar talleres de literatura, ¿sí? Sobre el final de los 80 y principios de los 90, y eso hace que sean 20 años de talleres literarios en una ciudad bastante mediana, y talleres literarios a su vez orientados a una tradición más o menos diferente de lo que creo que se estaba leyendo, ¿no? Se empiezan a llamar la atención sobre la literatura norteamericana, sobre el cuento moderno, sobre ese tipo de cosas, y eso hace que mucha gente empiece a escribir, ¿sí? Y creo que lo que hoy pasa en Córdoba, que es mucha gente entre los 20 y los 40 años, que son excelentes narradores, tiene que ver con el trabajo que hicieron estas escritoras en su principio. Estoy pensando en María Teresa Andrueto, Lilia Lardone, Estela Esmaña, Perla Suez. No todos coordinaban talleres, pero sí estaba su presencia ahí desde la difusión de la lectura. Y yo creo que con el realismo hay un gran problema, que es que nadie sabe muy bien qué es. Todos hablamos de si un escritor es realista o no, pero al final de la discusión nos damos cuenta de que todos vamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Entonces por ahí hay que pensar. Yo en general pienso el realismo como un movimiento estético propio del siglo XIX, que tendía a captar la realidad de lo que sucedía, que en algunos casos buscaba denunciar ciertas situaciones. Y sobre todo lo que más me interesa a mí es ver cómo ese realismo, que se ajusta lo más cercano a la realidad, al mundo de lo real, confía totalmente en el lenguaje para poder poner en palabras ese mundo de lo real, ¿sí? Eso que sucede en el siglo XIX y que sobre el fin del siglo XIX ya empieza a mostrar unas grietas increíbles y entra en crisis, y con la crisis del lenguaje, eso para mí es lo que es el realismo en el sentido duro del término, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que yo no me considero un escritor realista, en tanto no soy un escritor del siglo XIX, y sobre todo que una de las mayores herencias del siglo XX tiene que ver con la desconfianza sobre el lenguaje, ¿no? O por lo menos sobre la duda sobre el lenguaje. Y en ese sentido creo que hay que redefinir la idea de realismo y de redefinirla en el sentido de, creo que ahí hay algo que todavía produce, ¿sí? que todavía da ideas, que es como una cantera, un filón que se puede seguir explorando. Y la constatación de que de alguna manera el lenguaje es una arbitrariedad, una convención comunitaria, ¿sí? Que el lenguaje, extrapolando esas ideas, el lenguaje no comunica, ¿sí? Para mí eso fue algo muy fuerte, porque yo realmente siento eso, que las palabras no alcanzan para comunicarse, y que las mejores formas de comunicarse no tienen que ver con las palabras. Y a mí lo que me parece más interesante de todo eso es que eso da muchísima libertad, ¿no? Que la aproximación a la literatura desde ese lugar es una aproximación mucho más libre y mucho más juguetona, para llamarlo de alguna manera. Y creo que es interesante pensarlo así, porque si el lenguaje no comunica, lo que queda es la pura materia prima de algo que es una obra de arte, ¿sí? O que tendría que ser una obra de arte, o que intenta ser una obra de arte. Y desde ese lugar creo que la literatura tiene mucho más valor. También está el otro problema, que es que sentarse a escribir con la carga de que hay que decir cosas importantes y que uno tiene que estar persiguiendo o enfilándose detrás de tal tradición o contestando a tal otro grupo de autores, que son argumentos válidos y que son formas de escritura válidas, pero también son una mochila pesada.
Y para mí, a mí particularmente me parece una mochila que no me queda cómoda, que prefiero de alguna manera correrme de ese lugar. Yo tengo como cierta empatía con ese tipo de personajes, con personajes que están ahí en ese borde entre ser niños y adolescentes, ¿sí? A lo mejor también hay algo de nostalgia, ¿no? por ese tiempo, pero no sé si es una nostalgia en el sentido de lo positivo, de lo perdido. ¿Sí? Casi siempre el paso de la niñez a la adolescencia implica empezar a entender ciertas cosas y empezar a entender que hay problemas, ¿no? Para mí también ese momento entre los 9 y los 12 años, para mí fue el momento en que descubrí la literatura, ¿no? y que mejor la pasé, en el sentido de que había un montón de libros y eran un montón de aventuras, ¿no? Y creo que también eso hay ahí como cierto, y ahí sí hay como un cierto placer por el paraíso perdido, ¿no? En el sentido de esa fascinación por leer Sandokan o Julio Verne o Tom Sawyer o lo que fuera, y leerlo y simplemente leerlo para disfrutarlo, ¿no? Disfrutándolo. Creo que después hay un momento donde uno empieza a tener como ciertas advertencias respecto al lenguaje, ¿no? Empieza a dividir en sujeto y predicado. Y ya la aproximación al libro sigue siendo placentera y todo, pero ya no es tan inocente, ¿no? También ahí hay como una pérdida de la inocencia. La idea de que este lenguaje nos sirve para decir ciertas cosas también se relaciona con la niñez, si pensamos que en general el lenguaje nos es dado por nuestros padres, ¿no? Y nos es dado cuando somos niños, es el momento donde estamos aprendiendo el lenguaje. Entonces también el final de la niñez y el comienzo de la adolescencia es el momento donde dejamos de confiar en el lenguaje y en nuestros padres primero, y en lo que nuestros padres nos enseñaron. Durante un tiempo, durante unos 2 años, casi que no escribí más, que dejé de escribir y me dediqué solamente a filmar. Seguí filmando durante mucho tiempo, pero sin llegar a editar las cosas, ¿no? Me interesaba algo que tenía que ver con capturar determinados momentos, determinadas situaciones, incluso situaciones lumínicas. Y me di cuenta que en realidad no me interesaba ponerme en la computadora a editar todas las imágenes que tenía, y que mientras tanto había estado escribiendo un guión para esa supuesta, un guión muy entre comillas para esa supuesta obra, y que con las palabras de alguna manera había como un paraguas ahí que me servía para decir todo lo que necesitaba de una manera más fácil. Esto tiene que ver solamente con vagancia, ¿no? Lo que pasa con el lenguaje visual es que es mucho más tramposo, porque nosotros pensamos en imágenes todo el tiempo, ¿no? Y estamos mucho más bombardeados por imágenes todo el tiempo. Todos estudiamos gramática y sintaxis del lenguaje escrito, ¿no? De verbos, sustantivos, pero muy poca gente, en las escuelas secundarias no se estudia sintaxis o gramática del lenguaje audiovisual. Y es lo mismo, básicamente, digamos, y también hay una forma de componer las imágenes, y también hay una forma de decir cosas con las imágenes y de construirlas. Así como el lenguaje en el siglo XIX pasa por una crisis respecto del realismo sobre el fin del siglo XIX, el lenguaje puede realmente comunicar las cosas, atrapar las cosas. Yo creo que el lenguaje audiovisual no sé si ya pasó por esa crisis, ¿no? Todavía confiamos mucho en el valor testimonial de las imágenes. Todo el mundo asume que esa foto tiene un valor testimonial que captura lo real, ¿no? Que es documento, y que el valor de lo audiovisual como documento es mayor que el valor de la palabra. Digamos que es más difícil mentir con imágenes que mentir con palabras. Lo cual es cierto, digamos, mentir con imágenes es más difícil, pero no significa que no se pueda hacer. Lo que yo siento es como que hay como un núcleo de cosas que está acá, que vendría a ser como el planeta Tierra, ¿no? Y que el lenguaje o que las formas que nosotros tenemos de acercarnos a ese núcleo de cosas son la luna, ¿no? Que gira alrededor.
pero que siempre está como una distancia. Entonces, la forma de acercarse puede llegar a ser el lenguaje, la escritura o el video, pero que ese núcleo de alguna manera es inalcanzable, es lo que no se puede, no podemos llegar a eso. Y por ahí las formas en que se puede llegar a eso son formas que tienen que ver más con lo animal, ¿no? con lo atávico, Yo tengo como un problema con mis ojos, con uno de mis ojos no veo, ¿no? Y nací así, nunca vi con ese ojo. Entonces tampoco sé muy bien qué es la experiencia de ver con dos ojos. ¿Cuál es la experiencia de ver en 3D? No la conozco, ¿no? Nunca me llamó mucho la atención hasta que cuando tenía 9, 10, 12 años, y todo vuelve, no sé por qué a ese momento, pero cuando me enseñaban a manejar, ¿no? Yo vivía en un pueblo muy chico y en el campo, mis tíos me enseñaban a manejar a esa edad. Y hasta que mi papá en un momento me dijo, ¿vos te das cuenta que estás yendo muy cerca de todas las cosas? Y en ese momento yo entendí que todo lo que yo veía no estaba donde yo lo veía, sino que estaba a 5 centímetros corrido, ¿no? Interioricé eso y ahora puedo manejar más o menos a una distancia prudente de las cosas, pero sí también fue como otro momento de descubrimiento importante y que me hizo que me llamara y que empezara como desde muy joven a prestarle mucha atención a cómo veía, a cómo se ven, a mirar, ¿no? Incluso a mirar las cosas. También a lo mejor por mi forma de ser yo tiendo más a mirar que a participar. La mayor parte de las historias de género están ligadas a una forma muy, muy fuerte, que también es una forma que sucede en el cine, ¿no? La idea de contar las cosas, digamos, que el cine hereda incluso del teatro, de los 3 actos y 2 puntos de giro y el momento de clímax en los 5 minutos finales de la película. Y ahí había algo que me interesaba mucho, que es cómo, digamos, son cosas que por un lado nos sirven de herramientas, ¿sí? Que nos facilitan ciertas formas de contar, pero que por otro lado también limitan, ¿no? Y limitan en tanto no somos conscientes de que lo estamos haciendo, porque si uno dice, bueno, quiero contar una historia de amor, entonces voy a usar esto y esto y esto y esta va a ser la forma que van a tener, bueno, yo soy consciente de la estructura que le estoy dando y estoy usando una estructura que ya existe. Pero ¿qué pasa si uno quiere escribir una historia de amor y de pronto le sale así? Porque ya vio tantas historias de amor contadas de esa manera, o tantas historias de aventuras o policiales contadas de esa manera, que lo interiorizás y sin querer eso pasó a formar parte de como de tu inconsciente y terminás contando. Entonces me interesaba ver eso, cómo romper las formas, no romperlas, ni siquiera romperlas mientras leílas, sino pensarlas, hacer ese ejercicio de, bueno, ¿cómo están hechos los cuentos policiales? ¿Qué estructuras tienen? Leer policiales, encontrar una estructura, ver cuál es el recurrente y después tratar de usarla o hibridarla empezar a trabajar como una amiga, una poeta cordobesa a la que yo admiro un montón porque me parece que realmente lo que hace es genial, y le propuse escribir su biografía. Entonces ella se llama Cookie, es poeta y es performer y es actriz y es muchas cosas al mismo tiempo. La conocí y seguí con mucho interés su obra y desde siempre me pareció que era como una persona muy, por un lado muy misteriosa, ¿sí? que a mí me llamaba mucho la atención a partir del misterio, y por otro lado que era la única persona que yo conocía que de alguna manera unía y lograba reunir en ella misma toda esa idea de las vanguardias de unir arte y vida. Me pareció un desafío trabajar con eso, entonces lo que hice fue entrevistarla durante mucho tiempo y después, sin saber muy bien qué iba a hacer con ese material, por ahí pensando que eso podía servir para preguntas y respuestas, para un libro de entrevistas, y después sí ya decir, no, esto va a ser una biografía, y en
en el momento de empezar a escribir una biografía, empezar a repensar toda esta situación de cómo se cuenta una vida, cómo se construye una verdad, el lenguaje sirve para decir determinadas cosas, cómo puede uno desde atrás rastrear qué es un testimonio, qué es una prueba, qué es... Y a partir de ahí lo que pasó fue que esa biografía se transformó en una novela que de alguna manera juega ahí como está entre medio de las dos cosas.